Bendiciones a todos, saludos, Dios te bendiga. Te habla el pastor Luis Abraham Sánchez. Bendiciones, bienvenidos a este programa. Bien, vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por aquellos que están escuchando y viendo, Señor, este programa, Señor, para edificación de sus corazones y de sus vidas, Señor. Padre, que tú traigas avivamiento, Señor, y vivifica, Señor, sus corazones y sus vidas, Señor, por medio, Señor, de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hoy vamos a hablar sobre la palabra rema, creadora, y Maranata, el regreso del Señor Jesús. Maranata significa el Señor viene. Vamos a ver cómo la palabra rema. Recuerden que la palabra rema es la que trae vida. Es la que Jesús hablaba. Jesús dijo, mis palabras son vidas. O sea, mis palabras son remas que traen vida. Entonces las palabras es donde el Espíritu Santo se mueve, es donde los ángeles se mueven, es donde Dios se mueve y opera en las palabras rema. Traen siempre acción de Dios, manifestación de Dios. Así que vamos a hablar un poco sobre cómo la palabra rema nos prepara para el regreso de Jesús. Dice, estas personas que operan en los poderes venideros, Hebreos 6:5 dice, y asimismo gustaron de la buena palabra rema de Dios y los poderes del siglo venidero. Entonces, hay una palabra rema que nos va a preparar para escuchar la voz de Dios cuando se escuche ese llamar al pueblo de Dios que suba, así como cuando Dios le dice a Juan en Apocalipsis 3, Juan, sube acá. Dice que Juan estaba en el Espíritu. ¿Quiénes son los que van a escuchar que Dios le dice, sube acá? Los que están en el Espíritu. Bien. Dice, Jesús y el Espíritu de su boca, o sea, rema, dice, va a destruir al anticristo, al falso profeta y a Satanás. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, está hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Por eso que esa palabra, el espíritu de su boca, está hablando sobre la palabra, el espíritu y la palabra rema. Entonces cuando imagínate esta escena. Por eso es que Satanás, el anticristo y el falso profeta le tienen temor, miedo al regreso de Jesús. Para ellos esa es su destrucción. Para los hijos de Dios es fiesta y alegría, es jubileo. Pero para el enemigo es su destrucción. Eso que ellos le tienen miedo al regreso de Jesús. Le tienen paranoia, miedo. Entonces dice que cuando Jesús regresa, dice que el Señor, o sea Jesús, matará con el espíritu de su boca. O sea, por eso que dice que Jesús, su boca viene con una espada de doble filo. Dice, para destruir con el resplandor de su venida. Entonces, ¿cómo Dios destruye al enemigo? Con la palabra rema. Es importante saber que para operar, como les dije antes, en los poderes venideros de Hebreos 6, cada vez que vamos a orar por una persona que está endemoniada y decimos, sale en el nombre de Jesús, esa palabra también tiene que ser rema, porque el enemigo le tiene miedo a esa palabra rema, porque ese es el Espíritu de Dios. Entonces, cuando Jesús está regresando, el Espíritu Santo dice que va a destruir con el resplandor del regreso de Jesús. Dice su venida, es la palabra en griego parousia, o sea, el regreso de Jesús. Está hablando ya del espectáculo, los cielos abiertos, Jesús descendiendo en Apocalipsis 19 en el caballo blanco, junto a sus ángeles, junto con su iglesia, descendiendo del cielo a la tierra. Y en ese descender con el espíritu de la boca de Jesús y con el resplandor del Espíritu Santo, con el regreso, o sea, con la parousia, va a destruir al
inicuo, está hablando del anticristo. Entonces, el Espíritu, por eso es que es importante operar en palabras rema. Cada vez que vamos a declarar palabras, ya sean proféticas, a decretarlas para destruir, ya sean cosas malas que se hayan levantado sobre la tierra, hay que hacerlas con palabras rema, para que cuando se diga, el Espíritu Santo actúe con acción para destruir eso, para que los ángeles de Dios se muevan y destruyan esa maldad. Por ejemplo, si una persona tenía un cáncer, para sacar ese cáncer, esa palabra que debe ser declarada en sanidad o un milagro de sanidad, tiene que ser declarada con palabras rema, para que en el espíritu, porque solamente las palabras, lo espiritual, hablando de Dios, el Espíritu Santo, los ángeles se mueven solamente donde está la palabra rema. Entonces, cuando decimos sal fuera, es una palabra rema. Cuando decimos Señor Jesús, destruye esa maldad que había sobre esa ciudad o sobre esa región, tienen que ser palabras rema que causen acción de Dios, ya sea para arrancar, como dice Jeremías, para arrancar, destruir, arruinar, derribar todo tipo de maldad que se haya levantado sobre la tierra. Entonces, en el regreso de Jesús, todo el regreso de Jesús es palabra rema. Es palabra rema. Entonces Jesús va a descender sobre la tierra con palabras rema para destruir con el espíritu de su boca y con su esplendor. O sea, el mismo esplendor que para los hijos de Dios es bueno, pero para el enemigo es su destrucción. Así que debes estar contento, porque cada vez que decimos Señor, ven Señor Jesús, Maranata, el Señor viene, el Espíritu y la esposa dicen ven. Cada vez que decimos eso, Maranata, el Señor viene, Señor, manifiéstate, Maranata, la parusia, cada vez que hablamos del regreso de Jesús, para nosotros es totalmente victoria. La iglesia no puede parar, la iglesia tiene que seguir predicando, orando, intercediendo, adorando con la palabra de Dios acerca del regreso de Jesús. Maranata, el Señor viene. Esa es nuestra mayor victoria, que el regreso de Jesús venga. Por eso que cuando hablamos del último gran avivamiento, yo siempre conecto al último gran avivamiento con el regreso de Jesús. Ese es el verdadero avivamiento. El verdadero avivamiento es que Él venga. Ese es el verdadero avivamiento. Porque solo Jesús puede vencer este tipo de estas confrontaciones que van a venir. Jesús es el que tiene en su boca el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, y su esplendor de su venida va a destruir a aquellos que causaron maldad, esos espíritus de maldad que se levantaron en las naciones por miles y miles de años. Jesús va a ejecutar venganza en contra de esa maldad. Pero ¿cómo Dios ejecuta esa venganza en contra de esa maldad? Cada vez que tú dices Maranata. Así que cada vez que yo digo Maranata, para nosotros es jubileo, pero para el enemigo es su destrucción. Así que yo te invito a que prediques ese mensaje de Maranata, pero con palabras rema, que traiga vida a la iglesia, que traiga, Pablo dice, a los que aman su venida. Entonces, para nosotros el regreso de Jesús produce amor, pasión, misericordia, hacer justicia con el huérfano, la viuda, el extranjero, el pobre, el necesitado, a los que están en cautiverio, en cárceles. Para nosotros es hacer justicia, amar al prójimo, amar a Dios, amar su venida, amar al esposo que viene, amar al deseado de las naciones. Para nosotros es jubileo, para nosotros es victoria, más que vencedores. Para nosotros es corona, para nosotros es el establecimiento del reino de Dios. Pero para los que hicieron maldad va a ser destrucción. Para el enemigo es destrucción. Así que para nosotros decir Maranata es bendición, pero para el que no obedeció va a ser su destrucción. Así que vamos a orar, porque el regreso de Jesús es el único evento que tú no te debes de perder. El rapto no te lo debes de perder, y el regreso de Jesús, tú tienes que estar allí en ese lugar. Pero para subir en el rapto, tú tienes que estar, como dicen Hebreos, el sonido de trompeta y la voz que hablaba palabras rema. Solamente van a escuchar los que estén en el Espíritu. Tienes que estar
que es en el Espíritu, es caminar con el Espíritu Santo. Tienes que tener una vida, una comunión con el Espíritu Santo. Recuérdense, el Espíritu Santo es Dios, es el Señor. El Espíritu Santo es el Señor. Entonces, donde está el Señor, allí hay libertad. Y el Espíritu del Señor es el Espíritu de Jesucristo. Entonces, tú tienes que estar conectado con el Espíritu Santo día y noche. Que la lámpara nunca se apague. Que el aceite nunca se vaya de tu cabeza. Así como las 10 vírgenes. Unas tenían aceite, 5 tenían aceite extra para esperar al amado. Que la unción del Espíritu Santo nunca se vaya sobre tu vida. Esa unción de intimidad solamente se cosecha en tu cuarto secreto, en tu lugar de intimidad, en tu cuarto de oración, donde adoras a Dios. Ahí es donde se cultiva ese aceite para esperar a Jesús. Maranata. Se va a escuchar un clamor a medianoche que dice: ahí viene el esposo, salí a recibir. No va a haber tiempo de ir a buscar aceite. No, ya tú tienes que tener el aceite ahí. Amén. Así que yo oro por ustedes para que Dios los llene del Espíritu Santo y fuego, para que ustedes hagan buenas obras mientras estamos esperando el regreso de Jesús. Que los hijos de Dios manifiesten su gloria, manifiesten justicia sobre las naciones. Que se predique la palabra del Evangelio, que se predique la palabra Maranata, el Señor viene. Ese es el mensaje de la iglesia: el Señor viene, Maranata. Y que por tus manos sean hechas señales, prodigios, maravillas y milagros por medio del Espíritu Santo sobre ti. Que la mano de Jehová esté sobre ti, que la unción y la plenitud del Espíritu Santo estén sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Si tú no conoces a Dios, repite conmigo esta oración: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Ahora reconozco que tú vienes, Señor, a la tierra a traer justicia a tus hijos, pero vas a juzgar a las naciones. Así que, Padre, me arrepiento si te he fallado. Perdóname si te he desobedecido. Quiero reconciliarme contigo. Quiero entregar mi corazón a ti, mi vida, mi alma, mi mente. Y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida y te pido en el nombre de Jesús que escribas mi nombre en el libro de la vida y que yo pueda anunciar tu palabra, tu poder, esa palabra Maranata y esa palabra Rema sobre mi vida, sobre mi familia, sobre las naciones de la tierra. Y que tú me uses para gloria tuya y para nombre tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Maranata, el Señor viene. Bendiciones. Saludos.